Mi hija fue ascendida. Llevó a toda la familia a un restaurant para poscus que celebrar, pero no me invitó. Horas después recibí su mensaje. Mamá recuerda calentar las sobras del refrigerador. No desperdicies. Respondí simplemente, está bien. Luego hice mis maletas en silencio y me fui. Esa noche, cuando regresaron riendo y con copas de más abrieron la puerta y lo que vieron adentro, los dejó completamente helados. Eran las 9:30 de la noche cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Yo estaba ahí sentada frente a un plato de sopa instantánea que ni siquiera tenía ganas de comer. La casa olía a limpiador de pisos y a abandono. Había pasado toda la tarde limpiando cada rincón, planchando las camisas de mi yerno Daniel, doblando la ropa de mis nietos. Mis manos todavía olían a cloro. Tomé el teléfono pensando que tal vez era mi hija, avisando que ya venían, que había un lugar para mí en esa mesa donde estaban celebrando. Pero no. Era un mensaje de Laura, mi propia hija. Mamá recuerda calentar las sobras del refrigerador. No desperdicies. Leí esas palabras una vez, dos, tres. Sentí como algo dentro de mí se quebraba sin ruido como una taza de porcelana que se parte y el sonido llega tarde. No era solo el mensaje, era el tono. La burla escondida detrás de cada palabra. Era saber que mientras yo comía sola en esta casa que ayudé a pagar, ellos estaban brindando con copas de vino en el restaurante Miraflores. Ese lugar donde el plato más barato cuesta 850 pesos. Abrí Instagram. No debí hacerlo, pero lo hice. Ahí estaban las fotos. Mi hija con un vestido rojo ajustado sonriendo, como si nada en el mundo pudiera tocarla. Daniel con su traje azul, los niños comiendo camarones, mientras hacían caras graciosas a la cámara. Hasta la madre de Daniel estaba ahí, Amai. Todos menos yo. El pie de foto decía celebrando el ascenso de mi reina gerente regional a los 34 años. Brindemos por las mujeres que no se detienen. 237 likes en 20 minutos. Cerré la aplicación, dejé el teléfono sobre la mesa, miré mi sopa enfriándose y entonces algo extraño pasó. No lloré. No grité. No rompí nada. Una calma helada me cubrió el cuerpo como si algo en mí se hubiera apagado. Me levanté despacio, caminé hacia mi habitación y abrí el closet. Porque lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa, llena de risas, imaginaba, era que yo había estado preparándome para este momento durante meses. Esta vez ya no iba a calentar sus sobras. Esta vez iba a desaparecer. Y cuando regresaran esa noche borrachos de vino y de soberbia, lo que encontrarían detrás de esa puerta los haría temblar. Pero para que entiendas por qué tomé esa decisión, necesito contarte cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer de 68 años que lo dio todo por su familia terminó siendo tratada como la sirvienta que ni siquiera cobra. Déjame llevarte 3 años atrás al día en que lo perdí todo y sin saberlo, firmé mi propia condena. Hace 3 años y 4 meses, enterré a mi esposo Ernesto. Cáncer de páncreas. Se lo llevó en 6 meses tan rápido que apenas tuve tiempo de despedirme. Me quedé sola en nuestra casa de Coyoacán. Esa casa con patio de mosaicos donde criamos a Laura, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad. Después del funeral, el silencio se volvió insoportable. Cada rincón me gritaba su ausencia. Laura vino a verme 2 semanas después. Llegó tomada de la mano de Daniel, su esposo, con esa sonrisa que usaba desde niña, cada vez que quería pedirme algo. Mamá me dijo mientras tomaba café en la cocina, Daniel y yo estamos buscando casa. Queremos algo más grande para los niños,
pero los precios están imposibles. Daniel asintió girando la taza entre sus manos. El enganche cuesta 680.000 pesos. Llevamos un año ahorrando, pero solo tenemos la mitad. No necesitaron decir más. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Laura bajó la mirada. Si vendieras esta casa, podrías venirte con nosotros. No estarías sola. Los niños te adoran. Todos ganaríamos. Daniel sonrió. Sería perfecto, suegrita. Usted nos ayudaría con los niños y nosotros la cuidaríamos como familia. Familia. Firmé los papeles 3 semanas después. La casa de Coyoacán, con sus techos altos y recuerdos de 42 años, se vendió en 1.200.000 pesos. Les di 680.000 para el enganche. El resto lo guardé como mi pequeño colchón. Lo que no hice, y eso todavía me pesa, fue poner mi nombre en las escrituras de la nueva casa. Laura me dijo que no hacía falta, que la casa era de todos, que para qué complicar los trámites. Y como tonta confié. La casa estaba en Satélite, en un fraccionamiento cerrado con caseta de vigilancia. 3 recámaras, 2 baños y medio cochera para 2 autos. Bonita, moderna, fría. Los primeros meses fueron tolerables. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café como a Daniel le gustaba, fuerte, con un toque de canela. Hacía el desayuno: huevos con frijoles, chilaquiles, molletes. Despertaba a mis nietos Emiliano, de 9 años, y Sofía, de 6. Los peinaba, les preparaba el lunch, los despedía en la puerta de la escuela. Laura salía corriendo a las 7:30, impecable, con sus trajes y su perfume francés, de 2.400 pesos el frasco. Ni siquiera me miraba al salir. Daniel se iba media hora después. A veces me daba un beso en la frente. Otras solo decía gracias, más sin voltear. Y yo me quedaba ahí recogiendo platos, lavando ropa, trapeando pisos que nunca parecían lo bastante limpios para Laura, porque cada tarde al regresar inspeccionaba todo. Pasaba el dedo por las repisas, abría el refrigerador y fruncía el ceño si algo no estaba en su lugar. Revisaba los baños como si fuera inspectora de salud. Mamá, los espejos tienen manchas. Mamá, la ropa de Emiliano no quedó bien planchada. Mamá, ¿por qué uso tanto detergente? Sale más caro. Nunca Betty, nunca mamá querida, solo mamá, con ese tono de mando, como si fuera una obligación. Los niños me querían, eso sí. Emiliano me abrazaba al volver de la escuela. Sofía se dormía en mis piernas mientras leía cuentos. Pero cada vez que Laura nos veía juntos, su cara se endurecía. Un día Sofía dijo: «Abuelita, te quiero más que a mami». Esa noche escuché los gritos en su habitación. «Tu madre está malcriando a mis hijos, Daniel. Les da todo lo que piden, los consiente, los llena de tonterías. Es mi mamá, Laura. Déjala en paz. Tu mamá o la sirvienta que no paga renta silencio». Esperé que Daniel me defendiera, pero no lo hizo. Y ahí supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era la madre que ayudaba, era la carga que soportaban. Los meses pasaron y las humillaciones se hicieron más sutiles pero constantes. Laura organizaba cenas y olvidaba avisarme. Llegaban sus amigas y me presentaba como mi mamá, la que me ayuda con la casa, nunca como parte de la familia. Dejaron de incluirme en las fotos. En Navidad, cuando tomaron la foto frente al árbol, Laura me pidió que la capturara. «Usted tiene mejor pulso, mamita». Me quedé detrás de la cámara mientras ellos sonreían como postal navideña. Esa foto terminó enmarcada en la sala. Yo no aparezco en ninguna parte de esta casa. Es como si fuera un fantasma. Y lo peor
es que empecé a sentirme así. Invisible. Prescindible. Como si mi único valor fuera mantener la casa funcionando mientras ellos vivían sus vidas perfectas. Pero todo eso, toda esa humillación acumulada durante 3 años, no era nada comparado con lo que ocurrió aquella noche de marzo, la noche en que recibí ese mensaje sobre las sobras del refrigerador. Porque esa noche algo dentro de mí despertó y supe que ya no había regreso posible. Todo comenzó esa mañana de jueves cuando Laura bajó las escaleras casi flotando. Llevaba puesto su traje gris perla S que solo usaba para las reuniones importantes y una sonrisa que le encendía el rostro. «¡Lo logré!», gritó mientras Daniel descendía detrás de ella ya abrochándose el reloj. «¿Qué pasó, mami?», preguntó Sofía desde la mesa con la boca llena de hotcakes. «Me ascendieron, mi amor», dijo Laura. «Tu mami es la nueva gerente regional de operaciones, la más joven en la historia de la empresa». Daniel la abrazó y la levantó del suelo. «Sabía que lo conseguirías. Ese puesto era tuyo». Yo, junto a la estufa, volteaba los hotcakes. «Felicidades, Laura», dije con sinceridad. Porque aunque las cosas entre nosotras estaban tensas, jamás le deseé el mal. Ella Pautal apenas giró la cabeza. «Gracias, mamá», murmuró y siguió abrazando a Daniel. «Tenemos que celebrar», dijo él en grande como se merece mi esposa. «Vamos al Miraflores», sugirió Laura con los ojos brillando. «Ese restaurante con vista a Reforma, el que te conté. Hoy no se habla de gastos». Emiliano levantó la mano como si estuviera en clase. «Yo también voy». «Claro, campeón». Toda la familia, respondió Daniel. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Toda la familia? Eso me incluía, ¿verdad? Dejé los hotcakes sobre la mesa y me limpié las manos en el delantal. ¿A qué hora hago la reserva?, pregunté intentando sonar casual. Laura me miró como si apenas recordara que yo seguía ahí. ¿Reservar qué? La mesa para la cena familiar, respondí. Hubo un silencio que pesaba. Daniel carraspeó y Laura le lanzó una mirada rápida de esas que dicen todo sin una sola palabra. «Ah, no, mamita», dijo finalmente con una sonrisa forzada. «Es una cena íntima, ya sabes, la pareja, los niños, mi suegra, que viene de Querétaro. Familia directa». «Familia directa». Esas 2 palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. «Entiendo», dije, y regresé a la estufa aunque ya no había nada que voltear. Además, continuó Laura untando mantequilla que en su pan tostado. Alguien tiene que quedarse en la casa. No, no podemos dejarla sola. Y usted cocina delicioso. Seguro prepara algo rico para cenar. Daniel no dijo nada. Mi yerno, el hombre que comía lo que yo preparaba cada día, se quedó mirando su plato en silencio. Se fueron a las 11 de la mañana. Laura se cambió 3 veces de ropa antes de decidirse por un vestido azul marino. Los niños iban felices con su ropa de domingo. Daniel me dio un beso rápido en la frente, tan automático que ni siquiera me miró a los ojos. «No nos esperes despierta, ma. Vamos a llegar tarde». Y se fueron. La casa quedó en silencio, un silencio denso, casi líquido, que me apretaba el pecho. Caminé por la sala, por el comedor con su mesa de cristal que yo limpiaba todos los días, por la cocina donde pasaba horas, preparando comidas que apenas recibían un gracias. Todo estaba impecable, todo en orden, y yo completamente sola. Me preparé una sopa instantánea de esas que vienen 3 por 29 pesos. Me senté en la mesa de la cocina, no en el comedor, porque las empleadas no comen en el comedor. Y eso era yo ahora la empleada. Pero una empleada que había pagado 680.000 pesos
por el privilegio de trabajar gratis. A las 7 de la noche abrí Instagram. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba confirmar lo que ya intuía. Tal vez soy masoquista. Ahí estaban. La primera foto, Laura radiante con su vestido rojo, levantando una copa de vino espumoso. Gracias a todos por acompañarme en este día tan especial. La segunda, Emiliano y Sofía con platos enormes de camarones empanizados y papas fritas. Emiliano tenía salsa en la barbilla. Sofía hacía un gesto de victoria con los dedos. La tercera, la mesa completa. Conté 9 personas. Laura, Daniel, los niños, la suegra de mi hija, su cuñada, su cuñado y 2 más que no reconocí. Probablemente amigos. 9 personas celebrando, riendo, brindando y yo comiendo sopa instantánea en una cocina que ayudé a pagar. Miré los comentarios, 184, en la primera hora. Felicidades, reina. Te lo mereces. Brindemos por las mujeres imparables. Nadie notó que faltaba alguien. Nadie preguntó por mí, porque hacía mucho que ya no estaba ahí. Cerré la aplicación, lavé mi plato, sequé la mesa, y entonces mi teléfono vibró. El mensaje era de Laura. Mamá recuerda calentar las sobras del refrigerador. No desperdicies. Leí esas palabras y sentí cómo algo dentro de mí se apagaba. Pero al mismo tiempo, algo nuevo empezó a nacer. Abrí el refrigerador y ahí estaban. Un pollo rostizado a medio comer de anteayer. Arroz del lunes, verduras que yo misma compré y cociné. Sobras. Eso era lo que según ellos me correspondía, sus restos, su indiferencia envuelta en cortesía. Cerré el refrigerador, respiré hondo y escribí mi respuesta. Ok. 2 letras. Nada más. Pero en esas 2 letras había una decisión que venía gestándose dentro de mí desde hacía meses. Desde la primera vez que Laura me habló con desprecio, desde que Daniel fingió no escuchar, desde que comprendí que había entregado toda mi vida a una familia que ya no me veía como parte de ella. Subí despacio a mi habitación, abrí el closet y saqué la maleta grande. Porque lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginarían mientras brindaban con vino de 3.000 pesos la botella, era que yo llevaba 6 meses preparándome para este momento. 6 meses guardando documentos, grabando conversaciones, tomando fotos, reuniendo pruebas. Porque esta madre invisible, esta sirvienta sin sueldo, esta mujer de 68 años a la que trataron como trapo viejo, tenía en su poder algo que cambiaría todas las escrituras originales de la casa. Y no nunca las había transferido a nombre de Laura. Esa casa era mía, completamente mía, y ellos estaban a punto de descubrirlo, de la peor manera posible. Saqué la maleta que Ernesto y yo usamos en nuestro último viaje a Oaxaca. Todavía tenía la etiqueta del hotel en la esquina. La puse sobre la cama y empecé a llenarla con mi ropa, mis zapatos y las fotografías de Ernesto que guardaba en el buró. Pero antes de doblar la primera blusa me detuve. No podía ser un simple arranque de orgullo, ni una salida impulsiva que me llevara a rogar volver una semana después. No, esto tenía que ser definitivo, calculado, justo. Caminé hasta el fondo del closet y moví las cajas de zapatos que casi nunca uso. Detrás de ellas, envuelto en una bolsa plástica, estaba mi viejo costurero ese que mi madre me regaló cuando me casé. Lo abrí. Dentro, como si guardara una bomba de tiempo, estaba una libreta de pasta dura con espiral metálico. En esa libreta estaba todo. Cada peso que invertí en esa casa desde el día que nos mudamos, cada recibo, cada comprobante. 3 años de mi vida, documentados con la letra temblorosa de una mujer que sospechaba que un día
Necesitaría defenderse. Pasé las páginas lentamente. Agosto 2022. Enganche de la casa 680.000 pesos. Septiembre 2022. Refrigerador nuevo 18, 900. Lavadora y secadora 24.500. Octubre 2022. Juego de sala nuevo porque Laura decía que el suyo se veía viejo 32.000 pesos. Noviembre 2022. Reparación de tubería 8 o 700. La lista seguía y seguía. Pantalla de 55 pulgadas, B, 22.000 pesos. Colchones nuevos para los cuartos 38.000. Remodelación del baño principal porque ya no estaba a su gusto, 65.000. Y luego los pagos mensuales. Daniel solo aportaba 4.800 pesos, lo que le alcanzaba después de su sueldo. Pero la hipoteca real era de 14.000. ¿Quién pagaba los otros 9.200 cada mes? Yo, de mi pensión de viuda, durante 3 años. Hice las cuentas en la última página enganche. Inmuebles iniciales, 897, 300 pesos. Aportaciones mensuales 36 meses, X9, 200, 331, 200 pesos. Reparaciones y gastos extra, 189.500 pesos. Total invertido 368.000 pesos. Casi todo lo que recibí de la venta de mi casa en Coyoacán. Todo lo que Ernesto y yo construimos durante 42 años de matrimonio. Invertido en una casa donde me trataban peor que a una extraña. Pero el verdadero poder no estaba en los números. Estaba en el fondo del costurero. Metí la mano y saqué un sobre de manila amarillento. Dentro estaban las escrituras originales. Las abrí con las manos temblorosas. Ahí estaba en letra de notario propiedad, ubicada en Circuito Juristas 847, fraccionamiento Ciudad, satélite Naucalpan. Propietaria, Beatriz Socorro Mendoza, viuda de Torres. Mi nombre, solo mi nombre. Recordé al notario cuando hicimos la compra. Como usted pone el enganche completo, señora, lo mejor es que quede a su nombre. Después puede hacer el traspaso cuando quiera, así está protegida. Daniel y Laura estuvieron de acuerdo. Es mejor así, mamá, más seguro para ti. Y nunca hicimos el cambio. Los primeros meses Laura me lo recordaba. Hay que ir al notario a cambiar las escrituras, mamá. Pero siempre había algo más urgente. Y luego dejó de mencionarlo. Y yo, consciente o no, nunca se lo recordé. Ahora entendía por qué. Había una parte de mí, la parte que sobrevivió a 42 años de matrimonio, que crió una hija mientras Ernesto trabajaba jornadas eternas, esa parte que sabía protegerse. Esa parte me salvó. Guardé las escrituras en el sobre, pero no lo metí aún en la maleta. Primero tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Bueno, Mariana, soy tu tía Beatriz. Tía, qué sorpresa. ¿Estás bien, Mariana, mi sobrina, hija de mi hermana menor, abogada, especialista en derecho familiar? 38 años, 2 hijos. Y un divorcio que la había hecho implacable. Necesito tu ayuda, es urgente. ¿Puedes venir mañana temprano? Hubo una pausa. Tía, tu voz suena distinta. Estoy perfecta. Por primera vez en 3 años estoy perfecta. Pero necesito que me ayudes con un asunto legal sobre mi casa. ¿Tu casa? Pensé que vivías con Laura y Daniel. Exactamente. Por eso te llamo. Escuché el sonido de su pluma sobre el papel. Cuéntame todo. En 15 minutos le expliqué cada detalle, el enganche, las escrituras, los pagos, las humillaciones, el mensaje sobre las obras. Cuando terminé, Mariana soltó un silbido bajo. Tía,
¿Me estás diciendo que esa casa está a tu nombre y ellos no lo saben? Así es. Y tienes pruebas de todo lo que has invertido, cada recibo, cada transferencia. Dios mío. Escuché cómo tecleaba en su computadora. Tía, esto es oro legal. Tienes un caso sólido, muy sólido. Puedes hacer lo que quieras, desalojarlos, cobrarles renta, vender la casa. Legalmente son tus inquilinos sin contrato. No tienen ningún derecho sobre la propiedad. Sentí que una sonrisa se dibujaba en mis labios. No de alegría, de justicia. Mañana pronto a las 8. Estoy en tu oficina. Aquí te espero, tía. Tráeme todo: escrituras, recibos, comprobantes. Colgué. Respiré profundo y marqué otro número. Bueno, una voz masculina ronca, medio dormida. Don Héctor, soy Beatriz Torres. Disculpe la hora. Doña Betty. ¿Qué pasa? Está bien, don Héctor, mi compadre notario de toda la vida, quien redactó el testamento de Ernesto y tramitó las escrituras de esta casa. Necesito que revise unos documentos mañana. Los de la casa de satélite. Pasó algo... Digamos que... Voy a hacer valer mis derechos. Escuché cómo se enderezaba en la silla. Tu hija y su esposo te están dando problemas. Podría decirse así. Y en ese instante, por primera vez en muchos años, me sentí viva. Ay, doña Beatriz, dijo don Héctor con un suspiro al teléfono. Yo le advertí que no transfiriera la casa hasta estar completamente segura. Lo sé, compadre. Y tenía razón. Por eso le llamo. Necesito que mañana me asesore en su oficina a las 10. Aquí la espero, respondió él sin dudarlo. Colgué y marqué el último número. Ese era el más difícil de todos. Beatriz, contestó una voz cálida, adormecida. ¿Qué haces despierta a estas horas? Era Lupita, mi amiga de toda la vida. Nos conocimos hace más de 40 años cuando las dos vivíamos en Coyoacán. Nuestros hijos crecieron jugando en la misma calle. Ella aquí había enviudado 2 años antes que yo. Lupita, ¿todavía tienes libre el cuarto que pensaba rentar, el de arriba? Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? Puedo mudarme mañana. Hubo silencio del otro lado. ¿Qué pasó, amiga?, preguntó con esa voz, que siempre encontraba la grieta por donde se escapa el alma. Y entonces, por primera vez en toda la noche, mi voz se quebró. Ya no puedo más, Lupita. Ya no puedo seguir siendo invisible en mi propia casa. Vienes mañana, dijo ella con tono firme. A la hora que sea. Aquí te espero. Colgué, y recién entonces me permití llorar. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Porque después de 3 años de humillaciones silenciosas, por fin, iba a recuperar algo más que mi casa, mi dignidad. ¿Y ellos? Ellos que en ese momento brindaban con copas de vino mientras yo cenaba sobras, estaban a punto de aprender una lección que jamás olvidarían. Eran las 10:15 de la noche. Todavía tenía tiempo. Según las historias de Instagram, seguían en el postre una torre de chocolate con frambuesas, 340 pesos por porción. Calculé que llegarían después de medianoche, quizá a la 1. Tenía 3, tal vez 4 horas. Volví a mi habitación y empecé a empacar de verdad. Pero no todo. Solo lo esencial. Lo que realmente me pertenecía. Había aprendido algo en esos 3 años. Ellos se habían acostumbrado a creer que todo lo mío también era de ellos. La cobija tejida por mi madre, el rosario de plata que Ernesto me compró en Taxco, las fotos de nuestra boda, los libros que coleccioné durante décadas, mi cafetera italiana que traje desde la casa de Coyoacán. Cada objeto que metía en la maleta era un pedazo de mi historia que recuperaba con las manos temblorosas pero firmes.
Sin embargo, todavía me faltaba algo más importante. Abrí el cajón del buró y saqué una pequeña grabadora digital. La había comprado hacía 6 meses en una tienda del centro por 450 pesos. La mejor inversión de mi vida, porque cuando te vuelves invisible, la gente habla frente a ti como si fueras aire. Conecté la grabadora a mi vieja laptop y empecé a copiar los archivos a una memoria USB. Archivo 1. 15 de octubre de 2024. La voz de Laura, mi hija, hablando por teléfono con su cuñada. No, en serio, es como tener una empleada gratis. Se levanta temprano, cocina limpia, cuida a los niños. Y lo mejor es que no tengo que pagarle ni darle días libres, porque es familia. Risa. Una risa que reconocería incluso dormida. Archivo 2. Noviembre 2024. Una conversación entre Laura y Daniel en su habitación. Yo estaba limpiando el pasillo. Tu mamá se está poniendo insoportable, Daniel. Quiere opinar de todo, de cómo educo a los niños, de lo que compro en el súper. Es mi mamá, Laura. Solo intenta ayudar. Ayudar está estorbando. Y cada vez que los niños la prefieren a ella, me hierve la sangre. Sofía me dijo el otro día que la abuela cocina mejor que tú, dijo él con una sonrisa incómoda. ¿Y eso te parece gracioso?, le cortó ella con veneno en la voz. Cuando tu papá murió le dejó una buena pensión. Ya cumplió su función. Tal vez es hora de que busque su propio espacio, un departamento pequeño o una residencia para ancianos bonita. No puedo correrla. Es mi madre. No tienes que correrla solo. Sugerirle que sería más feliz en otro lado, por su propio bien. Silencio. Y después la voz de Daniel. Lo voy a pensar. Mi yerno, mi único apoyo. Lo ibas a pensar. Archivo 3. 8 de enero de 2025. La voz de Laura con sus amigas, tomando vino en la sala, mientras yo preparaba botanas en la cocina. No saben la suerte que tengo. Mi mamá hace todo en la casa, así puedo concentrarme en mi carrera. Por eso logré el ascenso, porque no tengo que preocuparme por nada doméstico. ¿Y no te cobra?, preguntó una de ellas entre risas. ¿Cobrarme?, contestó Laura riendo. Si vive aquí gratis, claro que no cobra. Además, vendió su casa y me dio el dinero para el enganche. Es su forma de pagar por vivir conmigo. Más risas. Qué lista eres, amiga. Aprovecha ahora que todavía puede trabajar. Cuando ya esté muy viejita, ya verás qué haces. 17 archivos, 17 pruebas, 17 pedazos de conversaciones en los que me convertían en objeto, en carga en sombra. Yo lo sabía, Xiaoku, había escuchado muchas veces antes, pero esa noche al copiarlos uno por uno entendí algo que me estremeció. No era solo que me trataran como si no existiera. Era que de verdad ya me habían borrado de sus vidas, y justo por eso iba a hacer que recordaran mi nombre. Copié todos los archivos en la memoria USB y guardé otra copia en mi correo por si acaso. Luego saqué algo más del cajón, mi teléfono viejo ese que usaba antes de que Daniel insistiera en regalarme uno para que pudiera usar WhatsApp. Lo que él nunca supo es que jamás tiré el anterior. En ese teléfono estaban las fotografías, imágenes de los recibos que Laura rompía y tiraba al cesto, capturas de pantalla de sus redes donde presumía la casa, los muebles, las remodelaciones, siempre con el hashtag «Mi casa, mis logros personales». Nunca nuestra casa. Nunca un gracias a mi madre. Copié todas las fotos a la misma USB. Eran las 11:10 de la noche. Instagram mostraba que aún estaban en el restaurante, ahora con café y copas de coñac. Tenía tiempo.
Bajé las escaleras en silencio. La casa estaba en penumbra apenas iluminada por la luz del pasillo. Caminé por la sala. Me detuve frente a cada mueble que yo misma había comprado: el sofá de 3 plazas, 32.000 pesos. La mesa de centro de cristal, 8.500. El librero de madera donde Laura colocaba sus plantas decorativas, 12.000. Pero no iba a llevarme nada de eso. No era mi estilo. No iba a vaciar la casa como una ladrona. Solo me llevaría lo que era realmente mío: mi ropa, mis recuerdos, mi dignidad y las escrituras. Subí otra vez, cerré la maleta. Pesaba bastante, pero podía con ella. Me senté en la orilla de la cama, saqué una hoja y un bolígrafo. Tenía que dejarles algo. No una explicación ni una despedida, una declaración. Escribí con letra firme: Daniel, durante 3 años viví en esta casa como una sirvienta invisible. Cociné, limpié, cuidé a tus hijos, pagué cuentas y soporté humillaciones en silencio. Esta noche, mientras celebraban el ascenso de Laura y me pedían que calentara sobras, tomé una decisión. Ya no voy a ser el fantasma de esta familia. Encontrarás documentos en tu buró. Léelos con atención. Nos veremos pronto con abogados presentes. Te quise toda mi vida, pero el amor no significa dejar que me pisoteen. Mamá. Doblé la carta y la dejé sobre su almohada. Luego saqué el sobre manila con las escrituras. Dentro pegué una nota amarilla. Esta casa está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Tengo comprobantes de cada peso invertido. 368.000 pesos exactos. Nos vemos en el notario. Dejé el sobre el buró de Daniel bien visible. Revisé el reloj: 11:28 de la noche. La última historia en Instagram mostraba que estaban pidiendo la cuenta. Era el momento. Bajé la maleta con cuidado. Mis piernas de 68 años protestaron, pero resistieron. En la puerta me detuve. Observé la casa que ayudé a construir, los pisos que limpié 1000 veces, las paredes que pinté con mis propias manos, la cocina donde preparé comidas que nadie agradeció. No sentí tristeza. Sentí libertad. Cerré la puerta con llave. Y por primera vez en 3 años, no dejé la llave en el cerrojo interior. Me la guardé. Después de todo, era mi casa. Pedí un Uber desde la esquina. El conductor, un hombre de unos 50 años, bajó para ayudarme con la maleta. «Viaje largo, señora», dijo mientras arrancaba. Miré por la ventana la casa alejándose en la oscuridad. No respondí. Es un viaje de regreso. Regreso a mí misma. Mientras el coche avanzaba por las calles vacías de Satélite, imaginé la escena que vendría. Laura, Daniel, los niños entrando a la casa con las mejillas rojas por el vino y la risa fácil, encendiendo las luces, llamándome para contarme sobre la cena maravillosa. Y encontrando solo el silencio. Subiendo las escaleras confundidos, abriendo la puerta de mi cuarto vacío, viendo el sobre, leyendo la carta y entendiendo al fin. Sonreí en la oscuridad del auto. Esa noche ellos regresarían riendo a una casa que creían suya, y yo dormiría tranquila por primera vez en 3 años en el cuarto de mi amiga Lupita, sabiendo que había recuperado mi voz. Mañana comenzaría la guerra legal, pero esa noche era mía. La noche en que la sirvienta invisible despertó y mostró los colmillos. No estuve ahí cuando llegaron. Pero 3 días después Emiliano vino a buscarme llorando y me contó lo que pasó. Déjame reconstruirlo como él me lo narró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eran la 1:23 de la mañana cuando el coche de Daniel entró al fraccionamiento. El guardia los dejó pasar con un saludo. Después me dijo que venían riéndose fuerte con música a todo volumen. Laura iba recargada en el hombro de Daniel.
Había bebido 3 copas de vino tinto y 2 de ese tequila espumoso con el que brindaron al final. Daniel tampoco estaba sobrio, 2 whiskies dobles y varias cervezas encima. Los niños dormían en el asiento trasero. Estacionaron el auto. Laura casi se tropezó al bajar riéndose de sus propios tacones. Daniel la sujetó de la cintura besándole el cuello. «¿Gerente regional?», le susurró. «Y tú el esposo del año», respondió ella colgándose de su brazo. Subieron las escaleras del porche. Daniel buscó las llaves tambaleándose. «Shh, no despiertes a mi mamá», dijo Laura entre risas. «Que duerma», contestó él. «Se lo merece después de cuidar la casa toda la noche». Abrieron la puerta. Oscuridad. Solo la luz del pasillo de arriba encendida como siempre la dejaba yo. «Mamá», llamó Daniel su voz pastosa. Silencio. Laura encendió la luz de la sala y entonces lo vieron. La habitación estaba diferente. No vacía, pero sí distinta. Faltaba el tapete persa que traje de mi casa de Coyoacán, los cojines bordados que hice a mano, los cuadros con paisajes de Oaxaca que Ernesto me regaló cada aniversario. «¿Qué?», murmuró Laura frunciendo el ceño. «Tu mamá movió cosas». Daniel fue a la cocina. Encendió la luz. Mi cafetera italiana ya no estaba. Tampoco las tazas de cerámica que coleccionaba. El delantal colgado junto al refrigerador había desaparecido. Mamá gritó más fuerte. «¿Dónde estás?». Subieron las escaleras. Ahí me contó Emiliano. Fue cuando el alcohol comenzó a evaporárseles. Mi puerta estaba entreabierta. Daniel la empujó. Encendió la luz. La cama tendida perfecta como siempre la dejaba. Pero vacía. El closet abierto sin mi ropa. Solo los ganchos. El buró sin mis libros, sin mis lentes, sin mi rosario. Como si yo nunca hubiera existido allí. «¿Qué demonios?», susurró Laura. Daniel corrió al baño. Mi cepillo de dientes, mi crema, mi perfume barato de rosas. Todo había desaparecido. Regresó al cuarto y fue entonces cuando lo vio sobre la almohada, una carta doblada. La tomó con las manos temblorosas, la abrió. Laura leyó por encima de su hombro. Emiliano me contó que el rostro de su padre cambió mientras leía de confusión a incredulidad a puro horror. «¿Qué dice?», preguntó Laura. «Se fue», murmuró Daniel pálido. Pero no respondió más, porque ya había visto el sobre manila sobre su buró. Lo abrió con los dedos temblorosos. Sacó las escrituras de la casa y leyó el nombre grabado en tinta notarial. «No», susurró Daniel. «No, no puede ser». «¿Qué pasa?», preguntó Laura arrebatándole los papeles. Sus ojos recorrieron el documento una vez, luego otra, y se quedó helada. Esto no puede ser real». «La casa está a su nombre», dijo Daniel con la voz vacía. «Toda la casa siempre fue suya». «Pero tú pagaste el enganche», balbuceó Laura. «Tú me dijiste que ella lo había puesto a medias». Daniel se dejó caer en la cama sin fuerzas. Vendió su casa de Coyoacán. 680,000 pesos. Yo no tenía nada. Todo salió de ella. Laura tomó la nota amarilla pegada a las escrituras. 368,000 pesos exactos. Leyó en voz baja. Se tambaleó. «¿Me estás diciendo que tu madre invirtió más de 1 millón de pesos en esta casa y nunca hicimos el traspaso?» Daniel la miró fijamente. «Nunca lo hicimos, Laura. Nunca.
El silencio que siguió fue como una bofetada. Emiliano me contó que se despertó con los gritos. Bajó las escaleras frotándose los ojos y encontró a sus padres en la sala. Su madre gritaba. Su padre tenía la cabeza entre las manos. «Esto no puede estar pasando», repetía Laura, caminando de un lado a otro como un animal acorralado. 3 años vivimos aquí. 3 años. Esta es mi casa. No, Laura, dijo Daniel con voz muerta. Es su casa. Legalmente siempre lo fue. ¿Y qué? Ahora vas a defenderla. Vas a exigir que te la dé. Es tu madre. Daniel levantó la vista. Y nuestra obligación era respetarla, respondió con los ojos rojos. No humillarla. No excluirla de la cena de esta noche. Laura se quedó callada. Él continuó, la voz quebrada. La dejamos sola en su propia casa comiendo sobras, mientras nosotros gastábamos 3.000 pesos en vino. «Basta, Daniel», gritó ella. «Fuiste tú», la interrumpió él. «¿Fuiste tú quien le mandó ese mensaje sobre calentar las sobras?» Laura abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «Yo... No fue con mala intención», susurró. «Solo era... ¿Qué?» Una broma, rugió él. «Humillarla era gracioso para ti. Por primera vez en 3 años, Daniel defendió mi nombre. Pero ya era demasiado tarde. Emiliano lloraba en las escaleras oyendo todo. Sofía despertó confundida llamando. «¿Dónde está mi abuelita? Quiero a mi abuelita». Daniel tomó el teléfono y marcó mi número. 1 vez, 2, 5, 10 veces. Yo había silenciado su contacto. Llegaron los mensajes. «Mamá, por favor, contesta». «Mamá, lo siento. No sabía». «Mamá, podemos hablar, te lo ruego». «Mamá, no hagas esto». Ninguno tuvo respuesta, porque en ese momento yo estaba en casa de Lupita tomando té de manzanilla, con miel envuelta en una cobija limpia, que olía a suavizante, durmiendo el sueño más profundo y tranquilo que había tenido en 3 años. Laura intentó una última jugada esa misma noche. «Llamemos a un abogado mañana. Seguro podemos impugnar esas escrituras. Hemos vivido aquí 3 años. Eso cuenta como posesión de buena fe». Algo así. Daniel la miró con una mezcla de asco y tristeza. «Todavía no entiendes nada, Laura. Ella tiene todo documentado. Cada peso, cada recibo. Y lo peor...» Se pasó las manos por la cara. «Es que tiene razón. La tratamos como basura», dijo al fin con voz rota. «Y yo lo permití. Emiliano me contó que esa noche su padre entró al cuarto, lo abrazó con fuerza y lloró. Lloró como no lo veía llorar desde que murió el abuelo Ernesto. Lo arruiné todo», le dijo a su hijo, y yo. «Perdí a tu abuela. Por imbécil». Esa noche nadie durmió en la casa que creían suya. La casa que siempre fue mía. Y mientras ellos recorrían los cuartos vacíos de mis cosas, tratando de entender cómo todo se vino abajo en una sola noche, yo dormía en paz. Porque a veces el silencio grita más que cualquier palabra y desaparecer es la única forma de que por fin te vean. Desperté a las 7 de la mañana en casa de Lupita. La luz natural entraba por la ventana, los pájaros cantaban y el aroma a café recién hecho llegaba desde la cocina. Hacía 3 años que no despertaba sin ese nudo en el estómago. Me estiré en la cama. Nadie esperaba que hiciera el desayuno. Nadie iba a revisar si había limpiado bien el baño. Nadie iba a darme órdenes disfrazadas de sugerencias. Era libre. Revisé el teléfono, 32 notificaciones, 23 llamadas perdidas de Daniel, 15 mensajes de WhatsApp, 4 de Laura y 2 números desconocidos, seguramente familiares chismosos. No abrí ninguno.
Abrí Facebook, esa red olvidada llena de contactos viejos, amigas, del club de lectura, vecinas de Coyoacán, primas lejanas, compañeras de la secundaria, 437 personas que apenas recordaban que yo existía. Escribí con dedos temblorosos. Después de 3 años cuidando una familia que me hizo invisible, aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Le di publicar y cerré la aplicación. Bajé a desayunar. Lupita me esperaba con chilaquiles verdes, frijoles refritos y café de olla con canela. Mi desayuno favorito. ¿Cómo dormiste?, preguntó sirviéndome jugo de naranja. Como hacía años que no dormía, respondí. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, dije cortando un pedazo de chilaquil, viene la parte legal. A las 8 en punto estaba en la oficina de Mariana, mi sobrina. Me recibió con un abrazo fuerte y una taza de café. Tía, eres una leyenda, dijo riendo. Anoche no dormí pensando en tu caso. Trajiste todo, saqué de mi bolso el sobre con las escrituras, la libreta con los recibos, la memoria USB con las grabaciones y las fotos del teléfono viejo. Mariana extendió todo sobre el escritorio como una detective armando su expediente. Esto es perfecto, tía. Tienes una documentación impecable. Revisaba los papeles con los ojos encendidos, escrituras a tu nombre, comprobantes de pago, transferencias, grabaciones. Conectó la USB al ordenador y escuchó algunos fragmentos. Su rostro cambió de profesional a pura indignación. Es como tener una sirvienta gratis. Cuando se muera la vieja ya cumplió su función. Mariana apretó los puños. Tía, con esto podemos hacer lo que tú quieras. Desalojo inmediato, cobro de rentas atrasadas, compensación por daños morales. Dime qué necesitas y lo hacemos, dijo Mariana mientras ordenaba los documentos sobre el escritorio. Necesito, respondí despacio, que entiendan lo que perdieron, que sientan lo que yo sentí, y que aprendan que el amor no se confunde con servidumbre. Mariana asintió con los ojos fijos en mí. Entonces, tía, les daremos una lección que no van a olvidar. Pasamos 3 horas trazando la estrategia, cartas de abogados, notificaciones legales, avalúos de la propiedad, cálculos de renta basados en el valor del fraccionamiento. A las 11 en punto, Mariana envió el primer documento oficial. La señora Beatriz Socorro Mendoza, propietaria legal del inmueble ubicado en Circuito Juristas 847, Ciudad Satélite Naucalpan, convoca al señor Daniel Morales y a la señora Laura Mendoza Morales a presentarse el lunes 18 de marzo a las 10:00 am en las oficinas del notario Héctor Salinas Bravo para resolver asuntos de propiedad y ocupación. Asistencia obligatoria. Presentarse con identificación oficial. El correo fue enviado a las Cascos a 11:47 de la mañana. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Al mediodía decidí leer los mensajes de Daniel. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Todo fue un malentendido. No sabía que la casa estaba a tu nombre. Los niños preguntan por ti. Emiliano llora. Sofía no entiende qué pasa. Mamá, eres mi mamá. No puede terminar así. Luego vinieron los de Laura. Mamá, creo que esto se está saliendo de proporción. Si le molestó mi mensaje, le pido disculpas. Fue un malentendido. Daniel está destrozado. Los niños también. Por favor, reconsidera. Podemos hablar como adultos civilizados. Noté el cambio de tono. De mamá mandona a mamá suplicante. Pero no respondí. En su lugar abrí Facebook. Mi publicación ya tenía 243 reacciones y 189 comentarios. Empecé a leerlos uno por uno. Beatriz, no sabía lo que estabas viviendo.
Siempre te vi como una mujer tan fuerte. Me alegra que hayas recuperado tu voz. Rosa, mi vecina de Coyoacán. Amiga, llevo 2 años viviendo con mi hijo y su esposa. Me identifiqué tanto contigo que me hiciste llorar. Gracias por compartir. Patricia, del club de lectura. Mi madre pasó por lo mismo. Terminó enferma por el estrés. Ojalá hubiera tenido tu valentía. Una prima que no veía desde la universidad. Esto me llegó al alma. Todas las mujeres mayores merecemos respeto, no migajas. Doña Guadalupe, amiga de la infancia. Los comentarios seguían. Cientos de mujeres compartiendo sus historias, madres que vivían con sus hijos, siendo tratadas como empleadas sin sueldo, abuelas que habían perdido sus casas, su tiempo, su dignidad. Mi pequeña publicación se había convertido en un refugio para voces silenciadas. A las 3 de la tarde, sonó en el teléfono. Era mi hermana. Consuelo. Beatriz. ¿Qué está pasando? Daniel me llamó llorando. Dice que te fuiste. No me fui de su casa, hermana. Me fui de la mía, donde vivía como sirvienta. Pero es tu hija, es familia. La familia no humilla a Consuelo. La familia no te hace sentir invisible. La familia no te manda mensajes burlones sobre calentar sobras mientras celebra sin ti. Silencio. Le conté todo, cada detalle, cada desprecio. Cuando terminé, mi hermana lloraba. «Perdóname», dijo entre sollozos. «Yo pensé que estabas bien. Pensé que era un buen arreglo. Todos lo pensaron», respondí, porque nunca me quejé. Pero sonreír no siempre significa estar feliz. A las 5, mi cuñado, el esposo de Consuelo, llamó a Daniel. No contestó. Le dejó un mensaje que luego él mismo me enseñaría. «Sobrino, cometiste un error grave. Tu madre es una mujer de honor y la trataste como trapo de cocina. Ahora te toca aprender la lección». Las grietas empezaban a abrirse. La familia, que siempre da por hecho que los hijos tienen razón, comenzaba a dudar. A las 7 de la tarde sonó el teléfono de Lupita. Era la vecina del lado del fraccionamiento, donde antes vivía. Doña Betty solo quería decirle que aquí todos sabemos lo que pasó, y tiene usted toda la razón. ¿Cómo se enteraron? Su hija salió esta tarde a comprar con los ojos hinchados. Y cuando doña Carmela le preguntó qué ocurría, explotó. ¿Qué dijo? Que usted era una malagradecida, que los había dejado en la calle, que era egoísta. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y qué respondieron las vecinas? Pues que usted era la dueña de la casa, que tenía todo el derecho del mundo. Doña Carmela hasta le dijo que ella hubiera hecho lo mismo. Las demás la apoyaron. Por primera vez en 3 años, las mujeres del vecindario, que habían visto mi sufrimiento en silencio, levantaron la voz. Esa noche, antes de dormir, revisé Facebook otra vez. Mi publicación tenía 410 reacciones, 2 comentarios y algo más. 23 mensajes privados de mujeres que me contaban sus propias historias. Beatriz, gracias por hablar. Me diste el valor de irme de la casa de mi hija. Mañana busco un departamento. Llevo 5 años cuidando a mis nietos gratis, mientras mi nuera sale a divertirse. Después de leer tu historia, mañana le diré que no puede seguir abusando de mí. Mi historia, mi dolor, mi silencio roto. Estaba dando fuerza a otras mujeres para recuperar su voz. Y eso, más que una casa, más que las escrituras, me llenó el alma, porque mi venganza ya no era solo mía, era colectiva. A las 11 de la noche Daniel volvió a escribir. Mamá, recibimos el citatorio. Por favor, no hagas esto. Somos familia. Por primera vez en 48 horas respondí. Familia es lo que se construye con respeto, hijo.
no con sangre y obligaciones. Nos vemos el lunes en el notario. Apagué el teléfono. La tormenta apenas comenzaba. Y yo, por primera vez en años, era el rayo. El domingo fue el día más largo de mi vida. A las 9 de la mañana Daniel apareció en casa de Lupita. Tocó el timbre con desesperación hasta que mi amiga abrió la puerta. «No puede verla», dijo Lupita con firmeza, bloqueando la entrada. «Es mi madre, señora, por favor. Es una mujer que al fin está descansando después de 3 años de abuso», respondió ella, «y no pienso dejar que la perturbe». Escuché las voces desde arriba. Bajé las escaleras despacio. Daniel se veía destruido. Ojeras profundas, barba sin rasurar, la misma camisa arrugada del viernes. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. «Mamá», susurró con los ojos brillando de lágrimas. Su voz se quebró apenas me vio. «Mamá, por favor, tenemos que hablar». Lupita me miró y asintí en silencio. «Déjalo pasar». Nos sentamos en su pequeña sala. Ella se quedó cerca como guardiana discreta. Daniel no sabía cómo empezar, se frotaba el cabello. Respiraba agitado. «No sabía que la casa estaba a tu nombre». «Lo sé», respondí tranquila. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Te lo dije, hijo. Varias veces. Daniel, hay que ir al notario a hacer el traspaso. ¿Recuerdas tu respuesta? Después, mamá, estamos ocupados». Y luego dejaste de contestar. Yo dejé de insistir, porque una parte de mí sabía que un día necesitaría protegerme. Protegerme de la vida de ti, de lo que me convertí una empleada en mi propia casa. Daniel bajó la cabeza. «Nunca quise que te sintieras así. Pero me sentí así cada día durante 3 años. Laura a veces puede ser dura, pero no mala persona. ¿Sabes cuánto invertí en esa casa?», pregunté mirándolo fijo. «Un 368.000 pesos», susurró él. «Exacto. Y todo salió de la venta de mi casa en Coyoacán, donde viví 42 años con tu padre. Ahí creciste. Ahí murió él tomándome la mano. Vendí mis recuerdos por ti». Las lágrimas comenzaron a caerle. «¿Sabes cuánto pagabas al mes? 4.800 pesos. Y la hipoteca real 14.000. Yo cubría los 9.200 restantes con mi pensión. Me quedaban 6.800 para todo: ropa, medicinas, transporte. Mientras tu esposa gastaba 3.000 en una botella de vino». Guardó silencio. «No lo sabía». «No, no lo sabías porque nunca preguntaste. Asumiste que cuidar a tus hijos era suficiente para mí». Fui por mi libreta y la puse sobre la mesa. «Ábrela». Daniel pasó las páginas: recibos, comprobantes, notas. Refrigerador 18.900. Lavadora 24.500. Remodelación baño 65.000. Su cara perdió color. «Dios mío, más de 1 millón. Sin contar 3 años de trabajo doméstico», añadí. «Si lo cobro serían otros 400.000. Daniel temblaba. «No tengo dinero para pagarte. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres?» «La casa... ¿Vas a echarnos?» Respiré profundo. «Quiero que entiendas lo que perdiste. No fue una casa, fue a tu madre». Se le quebró la voz. «No te he perdido, estás aquí. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? Si dormía bien, si me dolía la espalda, si extrañaba a tu padre». Silencio. «Me convertí en un servicio, Daniel, no en tu madre. Y tú lo permitiste». Él murmuró: «Lo siento, mamá. Eso no me devuelve 3 años de vida». Saqué una memoria USB y la dejé sobre la mesa. «Escúchala cuando llegues a casa, pero solo». «¿Por qué?» «Porque si Laura la oye contigo, terminarán divorciados esta noche».
Daniel la sostuvo como si quemara. ¿Qué hay aquí? La verdad. 17 grabaciones donde tu esposa habla de mí. Planea cómo deshacerse de mí, cómo burlarse de tu madre. Lo vi palidecer. Escúchalas. Y luego decides si el lunes irás al notario con ella o solo. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglarlo? Preguntó antes de irse. Sí, dije despacio. Aprende, cambia. Y enséñales a tus hijos que los abuelos no son muebles. Se fue sin decir más. Lupita me abrazó. Hiciste lo correcto, susurró. No lo sé, pero hice lo necesario. Esa tarde Emiliano llegó solo a casa. Tocó el timbre y cuando abrí se lanzó a mis brazos llorando. Abuela, te extraño tanto. Lo abracé con el alma. Yo también, mi amor. ¿Por qué te fuiste? Me arrodillé frente a él. Porque a veces cuando te tratan mal tienes que alejarte para que recuerden cuánto vales. Pero nosotros no te tratamos mal. Lo sé, mi cielo. Ustedes me quieren. Tus papás se olvidaron de cómo hacerlo. Papá está muy triste y mamá no deja de llorar, susurró. Lo sé. Vas a volver, miré sus ojitos confundidos. No lo sé, Emiliano. Pero te amo y nada de esto es tu culpa. Entendido, asintió limpiándose las lágrimas. Pasamos la tarde juntos leyendo y comiendo galletas como antes. Jugamos dominó como antes. Cuando Daniel vino por Emiliano, su rostro estaba devastado. ¿La escuchaste?, pregunté desde la puerta. Asintió sin palabras. Entonces nos vemos mañana, dije con calma. Esa noche no dormí. Sabía que el día siguiente decidiría más que una propiedad, decidiría si una familia podía sanar. O si ya estaba rota para siempre. El lunes a las 9:30 llegué a la notaría de don Héctor Salinas. Mariana iba a mi lado impecable en su traje negro, tacones firmes y un portafolio repleto de documentos. Lista tía, preguntó al subir las escaleras del edificio antiguo en Coyoacán. Lista, respondí. Don Héctor nos recibió con su serenidad habitual. El despacho olía a madera y café recién hecho. Lamento que todo haya llegado a esto, Beatriz dijo con tono paternal. Yo también, compadre. Pero aquí estamos. A las 9:52 escuchamos pasos en el pasillo. Entró Daniel con traje gris y rostro agotado como quien asiste a un funeral. Tras él venía Laura sin maquillaje, sin tacones, vestida de azul oscuro. La cabeza baja, la altivez desaparecida. «Buenos días», murmuró Daniel. «Buenos días», respondí. Se sentaron frente a mí. Don Héctor colocó sus lentes. «Estamos aquí para resolver una situación de propiedad y ocupación». «Ya lo sabemos», interrumpió Laura con voz tensa. Mariana arqueó una ceja. «También saben que mi clienta invirtió 1.368.000 pesos en esa casa». «Sí», contestó Laura sin mirarme. «Y que ustedes han vivido 3 años sin contrato, ni derecho legal alguno». Laura apretó las manos sobre su regazo. «Sí». Mariana continuó. «Mi clienta podría solicitar desalojo inmediato, cobro de rentas y compensación por daños morales». Laura levantó la vista con lágrimas contenidas. «Lo sabemos». El silencio se volvió espeso. Daniel habló con voz quebrada. «Escuché las grabaciones, mamá. Todas. Me tomó 4 horas. Cada minuto fue una puñalada». Laura cerró los ojos. «No tenía idea», continuó él, «de lo que decías de ella, cuando no estabas». «Daniel», susurró ella. No la interrumpió él con firmeza. «No vas a justificarte». Se pasó las manos por la cara.
Escuché cómo te burlabas de mi madre, cómo planeabas convencerme de enviarla a un asilo, cuando ya no sirviera. No lo decía en serio, sollozó Laura. Era solo frustración. Daniel golpeó la mesa. Hay una grabación donde le dices a tu hermana: en cuanto la vieja se enferme o empiece con demencia, la mandamos a un asilo barato y nos quedamos con la casa completa. Eso tampoco lo decías en serio, ¿verdad? El rostro de Laura se desmoronó. Mariana, percibiendo la grieta, sacó su laptop. ¿Desean escuchar las grabaciones aquí frente al notario? Tengo copias certificadas. No respondió Laura temblando. Yo creo que sí, replicó Mariana con una sonrisa fría. Porque mi clienta no solo tiene grabaciones, tiene testigos, fotos, mensajes humillantes y pruebas de abuso psicológico y explotación económica. Laura palideció. ¿Explotación económica? Así es, dijo Mariana. Y eso es un delito cuando involucra a un adulto mayor. Por favor, gritó Laura poniéndose de pie. No es necesario. Haré lo que sea. Siéntate, ordenó Daniel. Ella obedeció temblando. Don Héctor, que había permanecido en silencio, habló al fin. Señora Laura, conozco a doña Beatriz desde hace 30 años. Es una mujer de palabra, y usted la trató peor que a una extraña. Laura escondió el rostro entre las manos. Lo sé. Y lo siento, dijo entre sollozos. ¿Lo sientes de verdad?, pregunté. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿O solo te duele haber sido descubierta? Levantó la mirada. El rímel corrido, la voz rota. Siento ambas cosas, susurró. Siento haber sido cruel. Y también haberme visto en el espejo. Porque ahora sé en lo que me convertí. Por primera vez en años Laura parecía humana. Y por primera vez yo me sentí libre. No esperaba escuchar arrepentimiento. Esperaba excusas. Pero Laura, con las manos temblorosas, apenas podía hablar tablas que yo crecí pobre, doña Beatriz. Muy pobre. Mi madre fue empleada doméstica toda su vida. Y cuando logré tener estudios y estabilidad, me convertí justo en lo que más odiaba en esas patronas que la humillaban. Su voz se quebró. Y lo peor, continuó, es que lo hice contigo, con la mujer que nos dio un hogar, que cuidó a mis hijos, que nos permitió tener techo. Fui lo peor de mí misma contigo. Daniel la miraba con una mezcla de decepción y dolor. ¿Por qué?, preguntó él. Por miedo, admitió Laura sollozando. Miedo de que los niños te quisieran más que a mí. Miedo de que tú parecieras mejor madre, mejor mujer, mejor en todo. Así que te traté mal para sentirme importante, para recordar que yo mandaba. Pero la casa nunca fue mía. Era tuya. La pagaste tú. La construiste tú. Y fui tan ciega, tan cruel, que no lo vi hasta que te fuiste. Mariana me observó esperando mi señal. Sabía que podía destruirla legalmente, pero algo en la voz rota de Laura me detuvo. ¿Tu madre sabe cómo trataste a la mía?, pregunté. Laura negó. Si lo supiera me repudiaría. Ella siempre me dijo: trata a tu suegra como quisieras que trataran a tu madre. Sabio consejo, dije con frialdad. Lástima que no lo escuchaste. Don Héctor dio un golpe suave en la mesa. Bien, pasemos a lo práctico. Doña Beatriz tiene 3 opciones legales. Mariana desplegó los papeles. Opción 1, desalojo inmediato. Tienen 30 días para irse. Laura empalideció. Opción 2, compra total. Ustedes pagan un 368.000 pesos en 90 días. Daniel negó con la cabeza. No tenemos ese dinero.
Opción 3, dijo Mariana mirándome, división de propiedad y acuerdo de convivencia. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Dividimos la casa legalmente, expliqué. Yo conservo el 60%, ustedes el 40%, pero hay condiciones. Laura se tensó. ¿Qué condiciones? Yo rentaré mi parte a una familia elegida por mí. Vivirán en la casa con ustedes y pagarán 8.500 pesos mensuales. Laura abrió los ojos con espanto. ¿Quieres que vivamos con extraños? Quiero que aprendas lo que es compartir un hogar con alguien que no elegiste. Respondí, sentir la incomodidad, la falta de privacidad. Daniel comprendió al instante. Así te sentías tú con nosotros. Exactamente, asentí. ¿Y la otra condición?, preguntó. Terapia familiar. Tú y yo iremos una vez por semana durante 6 meses. Yo pago las primeras 10 sesiones, tú las demás. Sin Laura, solo tú y yo. Daniel tenía lágrimas en los ojos. Aún después de todo, ¿harías eso por mí? Eres mi hijo, dije suavemente. Me fallaste, sí, pero no pienso rendirme contigo sin luchar. Daniel se arrodilló y me abrazó. Perdóname, mamá. Por favor. Lloramos los dos. Laura observaba desde su asiento con la voz quebrada. ¿Y yo? ¿Hay algo que pueda hacer para ganarme tu perdón? Sí, dije mirándola. Empieza tratando bien a los inquilinos. Valora lo que tienes y enséñales a mis nietos que el respeto no es opcional. Ella sintió limpiándose las lágrimas. Lo haré, te lo prometo. Don Héctor preparó los documentos, división 60-40, contrato de renta, cláusulas de protección. Todo legal. Todo sellado. Cuando salimos de esa oficina 2 horas después, respiré hondo. Yo era libre. Y ellos acababan de recibir una lección que recordarían toda la vida. Porque la verdadera justicia no siempre destruye. A veces te obliga a vivir con tus actos. Cada maldito día. 2 semanas después estaba sentada en un café de Coyoacán con Teresa Campos, una maestra viuda de 52 años. Tenía 2 hijos, Miguel y Andrea, y llevaba años buscando un lugar digno para vivir. Al mirarla sonreír, supe que había encontrado a la persona perfecta para ocupar mi parte de la casa. Y sin decirlo también supe que el ciclo estaba por comenzar de nuevo. ¿Estás segura, doña Beatriz, de querer rentarnos su parte de la casa?, preguntó Teresa con ojos cautelosos. Con 2 adolescentes hacemos algo de ruido. Estoy segura, respondí sonriendo. Y por favor, llámame Beatriz. Le conté toda la historia sin omitir nada. Al terminar guardó silencio unos segundos. Entonces, ¿quiere que mi familia sea su lección para su hija y su yerno? Quiero que tengan un hogar digno. Corregí. Y si con eso aprenden empatía, mejor. Teresa sonrió. Eso suena justo. ¿Cuándo nos mudamos? Una semana después, el camión de mudanzas llegó a Circuito Juristas 847. Fui a supervisar. Era mi derecho como copropietaria. Laura abrió la puerta. Su rostro cambió 10 veces antes de forzar una sonrisa. Beatriz corrigió. Así está bien, respondí con calma. Detrás venían Teresa, Miguel y Andrea. Los niños miraban la casa fascinados. «Es enorme», dijo Andrea. «Y bonita», añadió Miguel. Daniel apareció desde la cocina más tranquilo que semanas atrás. Mamá me saludó con un nudo en la voz. «Usted debe ser la señora Campos». «Teresa, por favor», contestó ella estrechando su mano. Laura murmuró algo casi inaudible. No teníamos opción. La miré en silencio. Bajó la vista. «Lo siento». Fue un comentario fuera de lugar.
Bienvenidos a la casa. Les mostré las habitaciones, una para Teresa, otra para Miguel y Andrea. Compartiría con Sofía por decisión de las niñas. Siempre quise una hermana, dijo Sofía emocionada. La cocina, sala y comedor serían comunes. Esa primera noche Teresa preparó enchiladas verdes. El olor llenó toda la casa. Laura bajó desconcertada. «¿Qué es ese olor?» «Cena», respondió Teresa alegremente. «Hice de más por si quieren acompañarnos». Vi cómo Laura apretó los labios. «Gracias. Suena delicioso», dijo al fin. Esa noche cenaron juntos Daniel, Laura, los niños y los nuevos inquilinos. Una mesa de desconocidos aprendiendo a convivir. Los niños reían, los adultos en silencio. Y yo, desde casa de Lupita, imaginaba la escena con una sonrisa cansada. Las semanas pasaron. Daniel y yo comenzamos terapia. El primer día fue brutal, lloramos todo el tiempo. «Dejé que se perdiera nuestro vínculo», dijo él, «porque era más fácil callar que enfrentarse a Laura. Y yo lo permití. Admití por miedo a quedarme sola». La doctora Montero nos miró con ternura. El miedo nos hace soportar lo que debería ser intolerable, pero aún están a tiempo de sanar. Poco a poco lo hicimos. Daniel volvió a llamarme a preguntarme si había comido, si dormía bien. Un día llegó con flores. «Solo porque sí, mamá. Porque te quiero». Lloré abrazando esas flores toda la tarde. Mientras tanto, en la casa la convivencia florecía. Teresa me contaba todo por teléfono. Ayer Laura se enojó porque Miguel usó mucha agua caliente, rió. Le recordé que pagamos nuestra renta y tenemos derecho al agua. Se puso roja, pero se calló. Daniel, en cambio, ayudaba. Jugaba fútbol con los niños, cocinaba los domingos. Incluso Laura poco a poco empezó a cambiar. Un día y ayudó a por Andrea con matemáticas. «Gracias, señora Laura», dijo la niña con una sonrisa. Y Teresa me contó, después lloró Beatriz, porque hacía meses que nadie le agradecía nada de corazón. Los niños inocentes reconstruían los puentes que los adultos habían quemado. Sofía y Andrea se volvieron inseparables. Emiliano tenía en Miguel al hermano que siempre quiso. Un domingo, un mes después, Daniel me llamó: «Mamá, ven a comer. Teresa hará mole. Tu favorito. No sé si deba dudar. Por favor, los niños te extrañan». «Yo también». Fui. Entré con el corazón acelerado. Todo estaba igual, pero distinto. Había risas, dibujos, bicicletas. ¡Vida! Abuela, gritó Sofía, corriendo a abrazarme. «¡Viniste!». Emiliano me rodeó con sus brazos. «Te extrañé, Abu». Teresa me dio un abrazo cálido. «Pasa, Beatriz. Tu casa, tu mesa». En la cocina, Laura se secaba las manos nerviosa. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por invitarme», respondí. Nos miramos sin máscaras. «El mole huele delicioso», comenté. Teresa me enseñó su receta, admitió. «Es mejor que la mía». Por primera vez la escuché reconocerlo. Nos sentamos a comer. 11 personas alrededor de una mesa. Miguel contó un chiste. Andrea cantó una canción. Emiliano mostró sus notas. Sofía, orgullosa, me enseñó un dibujo, una gran familia. En el centro estaba yo con una corona en la cabeza. «Eres la reina, abuela», dijo, «porque tú hiciste que todos estuviéramos juntos». Lloré. Y por primera vez en años. Fueron lágrimas de paz. «Gracias, mamá, por no rendirte con nosotros. Gracias a ti», susurré, «por volver a verme». Después de comer, Laura me pidió hablar a solas. Salimos al pequeño jardín donde años atrás yo tendía la ropa. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo con voz baja, «pero quiero que sepas que estoy en terapia.
Estoy trabajando en mis miedos, en mi necesidad de control. Me alegra escucharlo, respondí sinceramente. Teresa me ha enseñado más de lo que imaginaba. Perdió tanto y aún así agradece cada día. Yo tenía todo y no paraba de quejarme. Se limpió una lágrima. No te pido que me perdones, solo que me dejes demostrar que puedo cambiar. La observé en silencio. Vi a la misma mujer que me humilló, pero también a una hija rota, intentando reconstruirse. El perdón no se pide. Le dije, se demuestra con hechos. Asintió despacio. Entonces déjame intentarlo. Lo haré, respondí, pero si vuelves a herir a alguien en esa casa, todo esto se termina. Entendido. 6 meses después, en octubre, la vida se veía distinta. Daniel y yo teníamos una relación nueva, imperfecta pero honesta. Laura también había cambiado, seguía siendo orgullosa, pero sabía callar, agradecer y escuchar. Un día me llamó Beatriz. ¿Podemos tomar un café solo nosotras? Nos encontramos en un café de Coyoacán. Sacó unos papeles. He estado ahorrando. Quiero comprarte tu 60% de la casa en 5 años con pagos mensuales justos. La miré sorprendida. Porque es lo correcto. Vivimos de tu sacrificio demasiado tiempo. Quiero ganarme lo que tengo. Sonreí. Hace un año hubieras querido quedarte con todo. La Laura de hoy quiere dormir tranquila. Acepté. Teresa y sus hijos se quedarían como inquilinos oficiales. Y por primera vez, todo estaba en orden. Gracias por no destruirnos cuando pudiste hacerlo, dijo Laura. No gano nada destruyendo, hija. Ganó viendo cómo sanan. Hoy tengo 69 años y vivo en un pequeño departamento en el centro de Coyoacán. Doy clases de tejido los martes, camino con Lupita cada mañana y voy a terapia una vez al mes solo por mí. Daniel me visita los domingos. A veces viene con los niños, a veces solo y cocinamos juntos como cuando era pequeño. Laura me escribe de vez en cuando, manda fotos, recetas, pequeños gestos que me dicen que sigue intentando. Teresa se ha vuelto una hermana del alma. Con los ingresos del alquiler y los pagos mensuales, vivo tranquila sin depender de nadie. Recuperé algo que vale más que cualquier casa, me recuperé a mí misma. Mi voz, mi nombre, mi dignidad. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Hace poco Sofía me regaló un dibujo. Era yo con una maleta en la mano y una sonrisa enorme. Debajo escribió con letras torcidas: mi abuela Beatriz, la mujer más valiente que conozco, porque supo irse cuando tuvo que hacerlo y volver cuando estaba lista. Lo tengo colgado en mi sala, porque esa niña entendió lo que muchos adultos no... Quedarte donde te lastiman no es amor, es costumbre. Y romper esa costumbre, aunque duela, aunque asuste, es el acto más amoroso que puedes tener contigo misma. Hoy duermo en paz. Cuando me miro al espejo, veo a una mujer visible, digna, libre. Es domingo. Estoy en el parque con Emiliano y Sofía comiendo helados bajo un árbol. Abu, ¿te arrepientes de haberte ido aquella noche?, pregunta él. Nunca respondo sin dudar. Irme me salvó. Sofía, con la nariz manchada de helado, pregunta: ¿y ahora eres feliz? La abrazo fuerte. Sí, porque estoy donde quiero estar, no donde me toleran. Daniel llega con un café para mí. Los niños quieren repetir esto cada domingo. Sonrío. A mí también me encantaría. Y mientras los miro correr pienso en todas las mujeres que alguna vez fueron invisibles. Las que se quedaron calladas por miedo. Las que creyeron que amor era aguantar. Y entiendo que mi historia nunca fue solo mía. Fue de todas. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees
sino en lo que no permites que te arrebaten. Y yo, Beatriz Socorro Mendoza, viuda de Torres, recuperé mi alma. Y eso nadie me lo volverá a quitar.